Inclinen su cabeza ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, encomendamos a ti, Padre, lo que hemos de ministrar en estos momentos, tu palabra, Señor. Tu palabra que es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Padre, nosotros oramos para que nos ministres. Mi Dios, yo estoy acá parado esperando que tú ministres a mi corazón también. Ministra a cada uno de los corazones acá presentes. Padre, así te presento nuestras visitas. Padre, tú conoces los anhelos de sus corazones. Tú conoces que les trajo acá en el día de hoy. Oramos, Padre, que se vayan diferentes, que no se vayan como entraron acá, sino que se vayan renovados, transformados, Señor. Si no te conocen, que te conozcan, que te reveles de manera especial en sus vidas y conceda las peticiones de su corazón de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor. En el poderoso nombre de Jesús decimos amén y amén. Mis amados, en las últimas semanas, las últimas 3 para ser exactos, hemos estado predicando sobre el libro de Jonás. Y no sé ustedes, pero ya hoy yo como que le tengo mala voluntad a Jonás. Qué hombre, Dios mío, Padre. Estudiando su palabra, la verdad que me doy cuenta lo obstinado y lo cabezadura que era ese hombre. Y me impresiona lo amoroso que es Dios y lo paciente que es Dios. Señor Padre, gracias. Porque me veo reflejado en Jonás, les confieso. Mis amados, la primera semana estuvimos hablando de cómo la rebeldía de Jonás, el Jonás decidir correr en contra de lo que Dios tenía asignado para él, no solo le afectó a él, sino que afectó a aquellos que estaban a su alrededor. Por poco la tripulación que estaba en el barco con él perdía la vida. Hablamos también la primera semana sobre lo costoso que puede resultar para nosotros, seres humanos mortales, valga la redundancia, el no obedecer a Dios. Nos puede costar nuestro tiempo, nos puede costar dinero, nos puede costar nuestra familia, nos puede costar la salud, nos puede costar la paz, cosas que son irreemplazables. Aprendimos que Dios permite tormentas en nuestras vidas con la finalidad de enderezar nuestro caminar, porque a veces caminamos como torcido, y Dios permite situaciones para enderezarnos y alinearnos. Amén. Le estoy refrescando la memoria. También hablamos y les recordé que no toda tormenta que experimentamos viene o proviene de parte del maligno. Jonás es un ejemplo. El Señor mandó una tormenta a que retrasara el plan de Jonás de llegar a Tarsis. Y Dios muchas veces mandará tormentas a nuestras vidas porque Dios al que ama corrige y disciplina a todo aquel que recibe como hijo. También aprendimos que Dios es soberano, diga conmigo, soberano. Y que en medio de la rebeldía de Jonás, Dios usó a Jonás para que tripulantes de la barca en la que él iba se convirtieran y reconocieran que Jehová es Dios. Mis amados, la segunda semana hablamos de que todos, absolutamente todos nosotros, en alguna etapa de nuestra vida hemos tocado fondo. Díganme amén. Todos hemos experimentado un punto bien bajo en nuestras vidas que nos ha marcado. Y muchas veces hablamos también de que muchas veces Dios permite que toquemos fondo, porque cuando estamos en ese lugar nos damos cuenta de que algo tiene que cambiar en nuestras vidas si queremos salirnos del hoyo en el que nos metimos. Es también allí donde Dios permite que lleguemos bien bajo, cosa de que el único recurso que tengamos sea mirar al cielo y doblar las rodillas. Dios permite que toquemos fondos bien oscuros con esa finalidad, porque es que nosotros somos obstinados, somos muchas veces orgullosos y creemos que podemos resolver todo con nuestra capacidad. Y Dios permite que vengan situaciones oscuras a nuestras vidas para precisamente no tener más que otro recurso que la oración y la búsqueda del Señor. Aprendimos, mis amados, que la adversidad no siempre es un castigo de Dios, pero es un instrumento divino para, una vez más, este instrumento está diseñado para ayudarnos a poner la vista en Dios.
Mis amados, aprendimos la segunda semana que no hay nadie, absolutamente nadie en la faz de la tierra que esté tan lejos de Dios que Dios no pueda alcanzarlo. Dígame amén. Porque a veces nos sentimos que estamos muy lejos de Dios porque nosotros sabemos de la pata que cojeamos. Vamos a hablar claro. Nosotros sabemos nuestras debilidades, sabemos las cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Y por ende muchas veces la mentalidad de nosotros humanos es, bueno, tengo que arreglar mi vida para entonces poderla entregar a Dios. Y eso honestamente yo nunca le he visto lógica a eso. Ustedes me han escuchado 15,000 veces decirle, nadie va al médico cuando se sana. Uno busca del doctor cuando está enfermo. Y Dios muchas veces permite que nosotros nos sintamos alejados, pero no necesariamente para dejarnos allí, sino también para demostrarnos que donde estemos Dios puede alcanzarnos. Amén. También hablamos la segunda semana de que Dios está, escuche bien, independientemente de lo que usted ha escuchado, bíblicamente hablando, Dios está más interesado en extenderte su gracia que en pasarte juicio. Bíblicamente hablando, lo que dice aquí en la Biblia, no estoy inventando, lo que dice aquí en la Biblia, comprobado por lo que está escrito aquí, la palabra que rige la vida mía y rige la vida de todo cristiano, es que Dios desde el principio de la creación está más interesado en extendernos su gracia que en pasarnos juicio. Dígame amén. ¿Y por qué es tan difícil para nosotros entender esta verdad? La verdad, no sé, pero vamos a llegar allá. Mis amados, y tal vez la segunda semana dijimos también que tal vez porque te sientas que has tocado fondo, muchas veces la tendencia es sentirse abandonado de Dios o sentirse como que Dios cambió de parecer. Dios no ha cambiado de parecer contigo. Esa fue la conclusión a la que llegamos la segunda semana. Dios no cambia de parecer y entonces transicionamos a la tercera semana, recordándonos que vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Dios, independientemente de tu comportamiento, de tu desobediencia, Dios no cambia contigo porque Dios no cambió con Jonás. Dios lo rescató, envió un pez para que lo rescatara del mar, lo llevó a tierra y dice la palabra en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 3 de Jonás, que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Tu desobediencia no descarrila el plan y el propósito de Dios para con tu vida. Amén. Pero siempre hago la aclaración para que no digan que estamos diciendo aquí que usted puede andar desobediente como le dé su gana. Mis amados, el pecado tiene consecuencias, la desobediencia tiene consecuencias. Y Dios nos llama a vivir como Dios tiene establecido aquí. Amén. Mis amados, hablamos la tercera semana que Jonás, Dios lleva a Jonás a tierra y Jonás todavía tiene que tomar una decisión. Yo soy de los que creo que Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia pudo haber dejado a Jonás en Nínive, sin embargo lo deja en tierra. Porque Jonás tenía que tomar la decisión de obedecer a Dios una segunda vez, porque Dios lo llamó una segunda vez. Entonces Jonás tenía la decisión de si obedece o no obedece. Y Jonás decidió obedecer, pero Dios no lo llevó a Nínive, tuvo él que decidir llegar a Nínive. Y eso me recuerda que nosotros, Dios nos pondrá en una posición donde tendremos la capacidad de decidir si obedecemos o no. Dios no nos va a llevar porque nos corresponde a nosotros caminar hacia la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dígame amén. Nos corresponde a nosotros caminar hacia el propósito o caminar en el propósito que Dios tiene para con nosotros. No, ustedes tienen que estar aquí. Tenemos visita, mis amados, no me dejen predicando solo. Amén. Amén. Mis amados, hablamos la tercera semana, les recalqué que la desobediencia de Jonás no cambió a Dios. La desobediencia de Jonás no cambió a Dios. El amor de Dios llevó a Jonás a obedecer. El amor de Dios llevó a Nínive a arrepentirse. Así es como Dios trabaja. Y arrepentirse es darle a Dios la oportunidad de limitar o revertir su juicio. Díganme amén. Mis amados, yo preparando esta prédica me sentía gozoso porque bíblicamente hablando Dios tenía juicio para Nínive. Sin embargo, Dios decide revertir el juicio que tenía para Nínive porque la nación se arrepintió. Lo que me dice
que aunque los estándares de Dios, lo que Dios dijo que es pecado en el pasado, es pecado hoy, será pecado mañana, independientemente de lo que la cultura quiera decir, de que pecado es pecado, aprendo que cuando una persona se arrepiente, la gracia de Dios inunda a esa persona y de repente ya Dios no te está contando lo que hiciste ayer. Dios empieza a contar desde el momento en que te arrepientes. Amén. Mis amados, el arrepentimiento de Nínive produjo algo en Dios, a lo que su gracia y misericordia respondieron. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Están listos para recibir lo que Dios tiene en el día de hoy? Díganme amén. Hoy voy a ser breve. No, déjenme no hablar mentira, porque nosotros los predicadores nos extendemos a veces. Hoy yo voy a hablar lo que el Señor ponga en mi corazón. Amén. Mis amados, Dios usa en el capítulo 4 de Jonás, puso una lección bien práctica para enseñarle a Jonás acerca de su soberanía sobre la creación y la salvación. Vamos a leer Jonás capítulo 4. Me dicen amén cuando lo tengan. Jonás capítulo 4. Aleluya. Dice Jonás capítulo 4 versículo 1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Aleluya. Y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecerá en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que se hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, y el gusano hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Mis amados, Jonás se enojó con Dios porque Nínive se arrepintió. Yo no sé si usted está entendiendo la locura que es esto. Porque el sueño de todo predicador, el sueño de toda persona que predica el mensaje de salvación, es que el 100% de todo el que está escuchando el mensaje responda al mensaje. Yo honestamente no he conocido todavía una persona que esté predicando el evangelio y que el deseo de esa persona sea simplemente predicar por predicar. Todo el que se pone a predicar la palabra de Dios debe hacerlo
En teoría, la finalidad siempre debe ser buscar que las almas se salven. ¿Usted está entendiendo? Este hombre se enojó porque Dios es misericordioso, porque es lento para la ira, porque es muy pronto, el Señor es muy pronto en extender su misericordia. Dios, y yo sabía, por eso me fui para el otro lado, porque yo sabía que tú les ibas a perdonar. Ustedes recuerdan que le hablamos que entre los asirios y los hebreos, judíos, israelitas, había una tensión racial y eran sus enemigos. Y Jonathan Swift, un satírico, ensayista, escritor de panfletos políticos, poeta y clérigo anglo-irlandés del siglo XVII, caracteriza la mentalidad de Jonás de la siguiente manera. Este hombre escribió esto, caracterizando la mentalidad de Jonás. Dice, este es Jonás, esto es una sátira, obviamente, pero dice Jonathan Swift que la mentalidad de Jonás era la siguiente: Señor, somos unos pocos elegidos de Dios. Todos los demás serán condenados. No hay lugar en el cielo para ti. No podemos tener el cielo lleno de gente que no son elegidas de Dios. Eso es una sátira que en cierta manera describe la actitud de Jonás en el momento. Esa mala actitud, ese egoísmo de que la salvación solamente le correspondía a los israelitas, a los hebreos, a los judíos, porque ellos adoraban al Dios verdadero. Mis amados, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido cierto egoísmo hacia personas no queriendo que experimenten las bondades de Dios, sus dones? Pero yo sí puedo, yo sí, porque yo sí lo merezco, yo sí merezco experimentarlo, pero otros no. Dígame amén, por favor. Que todos tenemos, todos ustedes saben, nosotros hablamos de esto hace unas semanas. Todos los que estamos acá tenemos personas, usted sabe muy bien, que los queremos de lejitos, que estén lejos de nosotros. Pero es nuestro deber como cristianos, es nuestro deber desear que la misma gracia, el mismo favor, la misma misericordia que hemos experimentado nosotros de parte de Dios, la experimentemos también, o la compartamos también, la extendamos también. ¿Me siguen? Mis amados, hay dos tipos de creyentes: los que se sienten inmerecedores y los que siempre se descalifican. Escuche bien. Hay gente que se siente que son inmerecedores, y ciertamente, mis amados, nosotros somos inmerecedores. O sea, la verdad que estamos acá porque el Señor pues nos extendió su misericordia y aquí estamos, por obra y gracia del Señor. Dígame amén. Y somos inmerecedores, pero a veces hay un grupo de creyentes que lamentablemente tienen la tendencia de siempre descalificarse, de que siempre se sienten que no son lo suficientemente buenos para servir a Dios. Y si Dios fuera a medirnos por cómo nosotros nos sintamos o por nuestro rendimiento, tengo para decirles que ninguno estaríamos aquí, porque absolutamente ninguno estamos calificados, entre comillas. ¿Me siguen? El pastor tiene que entregar también, y debemos cerrar la iglesia. Ese es un grupo de creyentes. Y lamentablemente yo entiendo la mentalidad a veces de uno sentirse, pero bueno, sí, porque es que yo entiendo ese respeto. Pero usted, entre comillas, está diciendo que la gracia de Dios no es suficiente y que usted va a alcanzar lo que va a alcanzar en Dios basado en su mérito. Piense, analice. Cuando usted no se siente con la capacidad de ejercer algo que el Señor pone en sus manos, usted prácticamente está diciendo que usted tiene como que hacer más para poder agradar a Dios. Y Efesios 2:6 me dice que esto es por gracia, esto no es por obra. Pero también del otro lado hay otros creyentes que se creen que tienen las llaves del cielo en sus manos y determinan quién entra al cielo y quién no. Hay personas que creen que ellos sí y los otros no. Este es el síndrome de Jonás. Este es el síndrome de Jonás. Mi gente, a pesar que milagrosamente Dios rescató a Jonás, Jonás no acepta que Dios perdone a otros.
Cuando vimos en el capítulo 2 cómo él estaba en buen dominicano pidiendo cacao también, pidiendo ayuda, arrepentido de lo que había hecho. Sin embargo, una ciudad entera se arrepiente, se humilla y él entiende que ellos no, pero él sí. Y hay cristianos que tienen ese síndrome de Jonás, que son los que andan diciendo que quién entra y quién no. Y muchas veces lo que determina en la mente de ellos, lo que determina quién entra y quién no, es conocimiento humano antibíblico. Porque lo que determina en la mente de ellos quién entra y quién no, ni siquiera está en la Biblia. Yo he escuchado gente decir que si las mujeres se ponen pantalón no entran al cielo. Figúrese usted. Síndrome de Jonás. Porque ellos entienden que la gente tiene que arrepentirse como ellos se arrepintieron, si no, no. Miren ese pastor con esa barba. Usted le vio los rizos al pastor. Y son los que determinan quién entra y quién no entra al cielo. Tienen a Dios agarrado por el manto. Tienen el síndrome de Jonás. Y todo, absolutamente, no voy a decir todo, pero el 90% de las doctrinas que te viven diciendo a ti que esto sí, que aquello no, son doctrinas basadas y fundamentadas en conocimiento humano, no en lo que está escrito en la Biblia. Usted sabía que si nosotros fuéramos a llevar la Biblia de cabo a rabo, usted sabía que las mujeres en el Antiguo Testamento, cuando tenían la menstruación, tenían que salir de la ciudad. Es lo que le dice la Biblia en Levíticos. Tienen que abandonar la ciudad, el campamento. ¿Usted me está entendiendo? Imagínese que yo mandé a mi esposa: mi amor, tienes que salir de la ciudad, tienes que irte para el monte, para el campo, hasta que se te pase la menstruación. Hay gente que tienen unos estándares que son locos, de verdad, no tienen ni siquiera sentido, porque aplican ciertas verdades bíblicas y otras no. Síndrome de Jonás. Ellos determinan quién entra y quién no. Y nosotros, mis amados, somos muy prontos, esto ya es en general, todos los humanos, somos muy prontos en juzgarnos nosotros mismos basados en nuestras intenciones, que siempre son buenas intenciones, porque somos los más bien intencionados de la bolita del mundo. Somos los más santos. Pero juzgamos al otro basado en su comportamiento. Somos tan bien intencionados que nosotros tenemos el cielo ganado ya, porque toda mi intención, todo lo que yo hago está bien intencionado. Y Jonás se enojó y Jonás le dijo a Dios: por eso mismo yo me fui a Tarsis. Esa fue la intención. Yo estaba bien intencionado en irme, porque yo sé que tú los ibas a salvar como quiera, que yo no tenía que estar aquí predicando, que yo no tenía que estar haciendo lo que tú me llamaste a hacer, porque igual tú los ibas a salvar. Pero ellos, a quien tú salvaste, no merecen salvación, porque ellos no se comportan como deben comportarse un cristiano. Porque ellos, las mujeres, usan pantalones y se maquillan. ¿Usted está viendo? Mis amados, con todo el respeto digo esto. Con todo, Señor, tú sabes que con respeto que lo digo. Son ridiculeces. De verdad. La gente se encharca en cosas que no tienen ningún tipo de valor para la vida del ser humano. Y la gente se pierde porque no se está predicando la palabra. Y ese es el síndrome de Jonás. El Señor reprenda al diablo. Y usted ve que literalmente yo he escuchado gente decir que no vienen a la iglesia porque no tienen ropa para venir a la iglesia. No venga desnudo, es el único requisito. Y claro, no venga tampoco, obviamente, mujeres, no se pongan un pantalón por acá y una falda. Vamos a tener sentido común. Pero hay gente que no tengo ropa para asistir a la iglesia, porque siempre han escuchado a un Jonás condenarles. Si usted está en pecado, arrepiéntase. Hey, vamos a arrepentirnos del pecado. Vamos a hablar cosas de verdad que tienen sentido. Cosas que nos garantizan el acceso al cielo. Pero faldo, pantalón, Jehová reprenda al diablo. Trivialidades. Déjeme no salirme del mensaje. Ay, Dios mío. Jonás, en un momento difícil de su vida, mis amados, extendió un clamor al Señor.
Y el Señor escuchó. ¿Y qué si Dios hubiera tratado a este hombre como él quería que Dios tratara a Nínive? ¿Y qué si Dios, mis amados, nos hubiera tratado a nosotros como nosotros muchas veces queremos que trate a otros? Usted sabe que en la mente de su pastor hay gente. Y su pastor dice: Señor, deja que el diablo se los lleve, por favor. Hazle ese favor a la sociedad, a la humanidad. Deja que el diablo, o mándale fuego. No, yo me estoy confesando aquí. De unas palabras de doble filo. Yo no puedo tener una expectativa con usted y no tenerla para mí. Y confesándome me descargo. Mis amados, hay gente que en la mente mía, señores, que están inventando con los niños. Están tratando de imponer locuras. Y lamentablemente en esos grupos hay gente que dicen ser cristianos. Y Dios me dice: hey, ellos también son merecedores de misericordia, de gracia. Aquellas personas, mis amados, que no sé cómo te han dañado a ti, también son merecedores de la gracia de Dios. No caigamos en esa trampa de que nosotros sí y ellos no, porque estamos juzgándolo basado nosotros en nuestras intenciones, que siempre son buenas, entre comillas, y en las acciones del otro. Nosotros no somos buenos, ni con sopita, dicen en el país mío, ni con sal. Somos igual de malos. La diferencia es que no pecamos igual que los otros. ¿Me siguen? Nosotros tenemos que, con la misma actitud, con el mismo deseo de buscar de Dios que Dios nos perdone, desear que Dios perdone a aquellos que para nosotros no son merecedores. Mis amados, algo que yo aprendo de Jonás o de este capítulo es que Dios ama, escuche bien, Dios ama restaurar pecadores arrepentidos. Dios ama, ese es el corazón de Dios, que la humanidad se arrepienta, y que den un giro de 180 grados, no de 360, porque caemos en el mismo lugar. 180, que si por aquí estoy mal, tengo que darle por acá. El deseo y el corazón de Dios, mis amados, es restaurar personas arrepentidas. Y todos necesitamos de ese Dios, mis amados, que revierte su decisión de juzgarnos y prefiere extendernos su gracia. Díganme amén. Ese es un momento de amén. Pero a menudo somos tan diferentes a Dios que no estamos a revertir nosotros nuestras propias decisiones de juicio. Y Dios nos pregunta: ¿hacemos bien en enojarnos tanto? Le preguntó a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto? Dios nos pregunta hoy: ¿hacemos bien en enojarnos tanto? Y a Dios le gusta, mis amados, hacer preguntas, porque cuando Dios pregunta, la respuesta revela nuestros corazones. Usted ve a través de la Biblia que Dios anda siempre preguntando. Y tú le dirías: pero Dios no es omnisciente, ¿qué es lo que tanto pregunta ese hombre? La intención siempre es que nosotros veamos dónde está nuestro corazón. El Señor llega al jardín del Edén y le pregunta a Adán: hey, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Búscalo en Génesis 3. Samuel le dice al profeta, el profeta Samuel le dice a Saúl: ¿qué has hecho? ¿Qué tú hiciste? Pero ¿sabe qué hizo el hombre? Ofreció un sacrificio que no era para él hacerlo. También a través del profeta Natán le dice a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? La pregunta siempre revela dónde está el corazón del recipiente, del que está escuchando la pregunta. Le dijo el Señor a Isaías: hey, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta revela el corazón del que está escuchando, mis amados. Jesús le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy?
¿Usted está entendiendo? Cuando Dios pregunta a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta de Jonás? Se quedó callado. Dice la palabra que él salió de la ciudad, no respondió nunca. Porque el tipo era obstinado, era cabeza dura, era terco. Y estaba, porque sus intenciones eran buenas, justificando la actitud que había asumido en ese momento. Pero usted sabe qué es lo que más me impresiona. Que Dios sigue insistiendo con el hombre. Usted sabe la cantidad de profetas que había en Israel en ese tiempo. Y Dios sigue obstinado con Jonás. Porque el deseo no es simplemente usarlo para traer salvación y ya. El deseo es que Jonás entienda el valor que la gente tiene delante de Dios. Y que entienda que su relación con Dios está por encima de todo. Mis amados, nosotros a veces reaccionamos igual que Jonás, pero nosotros lo hacemos de manera distinta. Nosotros no nos enojamos contra nadie, literal, pero a veces Dios pasa a un segundo plano en nuestras vidas. Dígame sí o no. No me digan amén, dígame sí o no. Ok, está bien, estamos en... A veces, mis amados, Dios pasa a un segundo plano. A veces, porque estamos muy ocupados, porque tenemos demasiadas responsabilidades, descuidamos lo que es importante. Y Dios se mantiene de manera constante hablándonos de lo mismo. Y nosotros, mis amados, podemos obviar situaciones, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Podemos hacernos los desentendidos por motivos internos. Pero Dios siempre hace la pregunta con la finalidad de ayudarnos a reconocer lo que sucede dentro de nosotros. Y que muchas veces el problema no es el otro. Muchas veces el problema está en nuestro corazón. Lo que tenemos acá, lo que hemos alimentado. Muchas veces el ego, muchas veces la autosuficiencia, muchas veces el temor. Y Dios nos confronta con preguntas como: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en afanarte tanto? ¿Haces bien en preocuparte tanto? ¿Haces bien en hacer estas cosas? Y Jonás no respondió, salió de la ciudad, se sentó, dice la palabra, a ver qué acontecería de la ciudad. Como quien dice: bueno, me voy a sentar aquí a ver si esta gente que se arrepintió regresa a sus malos caminos y tú terminas destruyéndolos. Mis amados, Dios es soberano sobre su creación. Miren, en el capítulo 1, Dios envía una tormenta. Los vientos obedecieron a Dios y estaban golpeando fuertemente el barco donde Jonás estaba. Después envía un pez. El pez obedece, recoge a Jonás y lo escupe en el mar, obedece 2 veces. Los ninivitas escucharon el mensaje y se arrepintieron, obedecieron también. Y dice el versículo bíblico que leímos, no lo leímos, pero el versículo bíblico, el capítulo 5, el versículo 5, perdón, y el 6, hablan de la calabacera. El Señor mandó una calabacera que creciera. Bueno, la calabacera, la semilla creció, obedeció al mandato divino de crecer en una noche. El gusano obedeció también, se comió la calabacera. Después nos dice la Biblia que un viento recio golpeó a Jonás de parte del Señor. El viento también obedeció. Y Jonás sigue incómodo, sin entender desde el principio de la historia hasta este momento que Dios es soberano sobre la creación. Y ahora en los versículos 6, en el versículo del 6 al 8, vemos que Jonás está incómodo porque tenía una mata dándole sombra y de repente la mata murió y ahora lo incomoda su situación. Y es como que el hombre lo incomoda que se arrepientan, lo incomoda ahora la mata, todo lo que está en su entorno no está marchando como él quiere y todo le incomoda. Todo le causa incomodidad. Y el hombre no acaba de entender que Dios es soberano, que Dios está tratando con él porque Dios le ama, no porque necesariamente le necesite.
mis amados, y Dios trata con nosotros, escuche bien, Dios trata con nosotros porque nos ama. Porque si uno responde o no responde, Dios sigue siendo Dios en su trono excelso. Millones de ángeles reconocen que Dios es Dios. Y dice la palabra que dicen santo, santo, santo. Sin embargo, nosotros somos los únicos de su creación que tenemos la capacidad de decidir si queremos servir a Dios o no. Y somos los únicos en la creación a los que Dios de manera constante y siempre está tratando con nuestros corazones. Porque en el capítulo 1, Jonás físicamente estaba desviado, decidió correr, y en el capítulo 4 es el corazón de él que no está en el lugar correcto. Es su corazón. Y Dios trató con él en el capítulo 1 y sigue tratando con el hombre en el capítulo 4. Porque Jonás tenía las palabras de Dios, pero no tenía el corazón de Dios. Y nosotros los seres humanos, mis amados, de la creación, los ángeles que pecaron en contra de Dios solamente pecaron una sola vez. Y ustedes saben, ustedes han escuchado la historia. Y nosotros de manera constante pecamos en contra de Dios. De manera constante le faltamos a Dios. Todos los días faltamos contra Dios. Y Dios todos los días sigue extendiéndonos su gracia y tratando con nosotros. Respondamos o no respondamos nosotros, escuche bien, Dios sigue siendo Dios. Eso me golpeó, porque digo, estamos aquí. ¿Y? Si no respondía yo, respondía a otro. Dios buscaba a otro. Dios es soberano. Mis amados, Dios es soberano, pero nos ama. Déjenme decirles que Jonás estaba incómodo porque el sol lo estaba desmayando. Y por un segundo, por un momento, yo entendí el enojo de él, de verdad. Nosotros, mi esposa y yo en primavera, les compartía esto a la célula el miércoles. Mi esposa y yo visitamos el desierto Mojave, que es el desierto más caluroso en esta parte del mundo, en primavera. Y la primavera estaba comenzando, o sea, literalmente estaba transicionando de invierno a primavera. Todavía acá para este lado estaba frío, era marzo 20 y algo. Y en ese desierto, al mediodía por ahí, entre las 12 y las 3 de la tarde, el calentón subía a 120 grados Fahrenheit, 49 Celsius. Mi hermano, ese es el quinto desierto más caliente del mundo. Imagínense Jonás en el Medio Oriente quemándosele la cabeza. En ese momento dije, contrale, Señor, chancea al hombre también, porque la verdad que ese calentón cualquiera se enoja. Cualquiera se enoja. Pero volviendo al mensaje, Jonás está experimentando una situación negativa. Y nosotros que estamos leyendo la historia nos damos cuenta que en absolutamente todo lo que el hombre experimenta en la historia, Dios está detrás. Y es como Jonás, cabezón, no te das cuenta que Dios es soberano y te está permitiendo atravesar esta situación tan difícil. Cuando tenemos un mal día, cuando tenemos una situación difícil, mis amados, no siempre es el enemigo. Deje de culpar a Satanás tanto. Deje de darle tanta gloria, que ese tipo no tiene mérito alguno. Usted sabía que cuando la Biblia habla de batallas celestiales, Dios no está presente en la batalla. Dios manda ángeles a lidiar con ese peón. Búsqueme un versículo bíblico donde Dios esté peleando con el diablo. Dios no se rebaja, mi gente. Dejen de darle tanto mérito a ese tipo que no lo tiene. Se lo estoy diciendo yo, que bíblicamente hablando, esto me da paz a mí. Bíblicamente hablando, Satanás no tiene tanto poder como el que nosotros les damos. Cuando atravesamos una situación, pastor, ore por mí, que me está llevando el diablo. No es el diablo que te está llevando. Dios te está trabajando contigo para que te endereces, porque hay algo en tu vida que tienes que corregir. Mis amados, en Daniel vemos un ejemplo claro. Un ángel mensajero fue a llevarle un mensaje y tuvo Miguel que pelear con Satanás.
Y vemos el ejemplo en Judas, en el versículo 9 de Judas también. Y vemos el ejemplo en Apocalipsis 12. Miguel peleando con el diablo. El Señor no se rebaja. Esa foto que ustedes ven de que Jesús y Satanás echando un pulso, eso es mentira, eso es antibíblico. Cuando usted ve esa foto, reprenda al diablo. Eso es antibíblico. Dios no tiene igual. Esto no es de que Dios y el diablo, Dios no tiene comparación, mis amados. Y bíblicamente hablando, usted lee la historia de Job, se va a dar cuenta que Satanás tuvo que pedir permiso para hacer lo que le hizo a Job. Y se va a dar cuenta también en los evangelios que el Señor le dijo a Pedro: hey, Satanás está pidiéndolos a ustedes para zarandearlos, y yo estoy orando para que su fe no falte. Dejemos de darle tanto mérito al hombre que no lo tiene. Cuando usted esté atravesando una situación difícil, mis amados, busque de Dios antes de reprender al diablo, porque tal vez Dios quiere estar trabajando con tu corazón y no encuentra manera de que tú te alinees, no encuentra la manera de llamar tu atención, y la misma situación se te presenta, la misma, y la sigues manejando de la misma manera, vas a tener la misma situación siempre. Porque hasta que no abras los ojos y te des cuenta que Dios está tratando con tu corazón, porque está más interesado en tu alma, en ti, en quien tú eres como individuo, que en lo que puedas alcanzar acá, hasta que no te des cuenta de esa realidad, vas a seguir encharcada en la misma situación. Olvídese de los logros humanos. Son muy buenos los logros humanos, bastante buenos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido alcanzar en esta vida. Pero un día yo no estaré aquí, no me voy a llevar nada de eso conmigo. Nada me voy a llevar, nada de lo que alcanzamos nos lo vamos a llevar, mis amados. Y el Dios soberano, creador de todo el universo, de todas las cosas en la tierra, que tiene desde el principio de la historia de Jonás, demostrándole que es soberano sobre todo, está detrás del corazón de este hombre. Está detrás del corazón tuyo. Mis amados, ¿alguna vez usted se ha preguntado si es que Dios está tratando con su vida? Séganme sincero. Porque nosotros, por lo menos yo soy muy pronto en decir: ay, el Señor reprenda al diablo, ¿qué es esto que se ha levantado? Cuando tenemos situaciones. Uno las tiene también, lo que pasa es que uno no las comparte, pero uno tiene situaciones también. Y preparando este mensaje, honestamente me di cuenta, pero es que a través de la historia de este hombre, Dios revela su soberanía. Y a través de mi vida yo me pongo a analizar y yo veo la soberanía de Dios en mi vida. Entonces quiere decir que circunstancias, situaciones difíciles que atravesé, tal vez no era el diablo por hacerme caer o por hacerme mal. Tal vez era Dios tratando de llamar mi atención en ese momento. Yo sé que esto es difícil y a muchos les vuela la cabeza, pero bueno, yo estoy aquí compartiendo el capítulo 4 de Jonás. Y es lo que el Señor me ha permitido ver. Si usted ve algo diferente, al final del servicio me lo deja saber. Pero yo veo aquí un hombre que está mal espiritualmente, pero Dios está detrás de él, tratando de que el hombre se alinee. Dígame amén. ¿Qué están entendiendo? Mis amados, y otra cosa que yo aprendí en este capítulo es lo siguiente. Esto literalmente, trabajando el mensaje, wow, pero es cierto. Y es que, mis amados, mire, escuche esto bien. Arrepentimiento no es sinónimo de perfección. Cuando usted se arrepiente y acepta al Señor acepta a Jesús como su Señor y Salvador, no es como que de repente ya usted es perfecto. Y como que de repente ya la vida, todo va a fluir en su favor y usted es perfecto en su caminar. Ya tiene a Dios agarrado por el manto. Jonás se arrepintió en el capítulo 2 y yo creo que él se arrepintió. Su arrepentimiento fue genuino, vamos a decirlo así. Yo creo que esa oración que él hizo fue una oración genuina, porque él entendió, el capítulo 2 nos dice que él entendió las bondades de Dios y entendió que necesitaba de su misericordia. Es lo que veo en el capítulo 2. Sin embargo, el hombre que se arrepintió por haber desobedecido y que tal vez fue regañando para predicar, pero por lo menos respondió al llamado y fue y predicó. Después lo vemos con esta mala actitud.
si Dios estaba empecinado con él, no era porque él se lo merecía, era porque él se había arrepentido de verdad y Dios estaba tratando de enseñarle cómo es que las cosas se hacen cuando uno decide caminar con él. ¿Usted me entiende? Arrepentirse no es sinónimo de repente de que yo soy perfecto, porque usted sabe qué pasa como trabaja el enemigo. Usted se arrepiente y acepta al Señor, como a Jesús como Señor y Salvador en el día de hoy, y en el día de mañana se le presenta una situación y tal vez la manejas de la manera que estás acostumbrado a manejarla, y tal vez tu debilidad, bueno, pues hiciste algo que entiendes que no estaba supuesto a hacer, y el enemigo te lleva a cuestionar si verdaderamente te arrepentiste y usa eso en contra tuya. Y tú no te arrepentiste, mira cómo estás actuando ahora, mira lo que estás haciendo ahora, mira los pensamientos que te vienen ahora. Arrepentimiento no es sinónimo de perfección, mis amados. El arrepentimiento, cuando uno se arrepiente, uno entra en un proceso de santificación. Diga conmigo, santificación. Y la santificación tampoco es un destino, como que llegué ya y soy el más santo. La santificación también es un proceso. Dice Efesios 1:6 que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Él que comenzó. Es un proceso continuo. Es que vamos de gloria en gloria, pero vamos de una gloria a otra gloria. Y es que tenemos situaciones, tenemos batallas, pero Dios nos está santificando. Dios nos está enseñando cómo debemos manejar ciertas situaciones, cómo debemos manejarnos nosotros mismos. Nos arrepentimos, Señor, perdónanos. Y tal vez mañana tengamos que venir otra vez, una vez más, Señor, perdóname otra vez, aquí estoy, con la misma falta. Y tal vez tengas que venir pasado mañana. Pero eso no significa que tu arrepentimiento no fue genuino. Significa que eres humano. Que somos humanos. Somos seres imperfectos, tratando de agradar a un Dios que es perfecto. Y damos gracias a Dios, de verdad. Yo doy gracias a Dios infinitas, que Dios no nos juzga de acuerdo a como nuestras obras merecen, mis amados. Eso a mí, puedo leer toda la Biblia y verlo y leerlo y escudriñarlo, y yo sinceramente les confieso que el día de hoy yo todavía no entiendo por qué Dios ha sido tan bueno conmigo, de verdad. O por qué es tan bueno con todos nosotros. Honestamente se los digo, se los confieso. Nos podemos sentar aquí a leer la Biblia y te está bien porque Dios es amor, ok. Pero Dios Él no está obligado, honestamente. Hay demasiada gente en este planeta. Hay demasiadas opciones. Pero es que Dios no está buscando opciones. Porque el Dios de las multitudes es el Dios del individuo también. Y Dios salvó a Nínive, toda una ciudad de 120,000 personas, dice la Biblia. Sin embargo, ahora lo vemos lidiando con el uno. Es como que, bueno, ya ellos están bien, ahora yo tengo que lidiar contigo. Y eso es lo que hace, eso es lo que diferencia, mis amados, a todas las cosmovisiones terrestres, terrícolas de la tierra, a todas las otras religiones. Porque todas las otras se basan en obras y en que lo que tú tienes que hacer para alcanzar. Sin embargo, nosotros servimos al Dios que está siempre detrás de nosotros. Al que nunca, escuche bien, al Dios que nunca nos descalifica, nunca. Dios nunca descalifica a nadie. Nosotros nos descalificamos, eso ya somos nosotros. Y un día tendremos que rendir cuenta por eso. Pero somos nosotros. Pero Dios nunca anda descalificando a nadie. Dios tiene sus estándares. Dios tiene sus, vamos a decir, reglas. Dios tiene sus leyes. Dios nos demanda caminar como, bueno, sean santos porque yo soy santo. Pero ¿y qué si yo entonces, en medio de tantas situaciones peco? Entonces ya perdí la santidad, ya perdí la salvación. Yo no creo, porque si fuera el caso, mis amados, ninguno estuviéramos acá. Yo no estuviera acá. Mi hermano, yo tengo que quedar el micrófono en el piso y alargarme por ahí mismo. Pero gracias a Dios que el Señor no nos mide como con la misma regla que nosotros muchas veces medimos, sino que más bien siempre el Señor siempre está en favor de nosotros. El Señor trata con nosotros con mucho amor y mucha paciencia, mis amados.
hago la aclaración. Hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Nos arrepentimos y recibimos la gracia del Señor. Mis amados, para cerrar, Dios muchas veces nos pondrá en situaciones y lugares donde nuestra comodidad y nuestros deseos serán presionados para que se puedan ajustar a los deseos y a la voluntad de Dios. En estos momentos ya Jonás ni siquiera está preocupado tanto por lo que pasó en Nínive, o no, está preocupado por su comodidad. Y Dios lo puso en una situación incómoda y en un lugar donde él no quería estar para enseñarle una lección. Y era lo que les mencioné anteriormente. Jonás, tú tienes las palabras de Dios, pero no tienes el corazón de Dios. Se preocupó tanto por la planta que no sembró, que no cegó, que no hizo absolutamente nada por ella, algo que Dios creó. Y no se preocupó por hombres y mujeres que estaban creados a imagen y semejanza del Dios que él pues decía adorar y servir. Yo les pregunto, mis amados, ¿tenemos el corazón de Dios para con otros? Pregúntese. No puedo desear yo la bondad de Dios para mí y no querer compartirla. No podemos aspirar a ser recipientes de la gracia de Dios y a no dispensarla de la igual manera que nosotros la recibimos. Y la historia de Jonás termina de manera abrupta y aparentemente, entre comillas, sin resolución por parte de Jonás. Sin embargo, mis amados, vemos algo bien importante que se los mencioné hace unos momentos. Es que a Dios le interesa que la humanidad sea salva. Pero como dice Lucas 15, si Dios tiene que dejar a un grupo, si Dios tiene que dejar a 99 ovejas ir por la una, Dios irá. Dios lo va a hacer. Y Dios llamó al profeta para que le predicara a las multitudes, y ahora está Dios entonces tratando con el corazón del profeta. Mis amados, aprovéchense que Dios está detrás de ustedes. Dios está detrás de nosotros. Dios está detrás de mí, de mi familia, de todos nosotros. Aprovechemos cada día que usted se levanta. Eso es una cliché y lo hemos escuchado muchas veces, pero es literalmente Dios dándonos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Y dependiendo tu edad, y obviamente mientras más mayorcito, pues más oportunidades te han dado. Pero igual aquí todos hemos recibido más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro. Y podemos durar aquí hasta las 10 de la noche contando las oportunidades que se nos han dado. Y no serán suficientes. Dios no solamente se preocupa de que usted esté acá y sea parte de la congregación. Dios está preocupado por tu bienestar como individuo. ¿Cómo estás? Tu corazón. Por ti, ¿qué estás atravesando? Pero nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios, mis amados. Nosotros tenemos que tomar la decisión de obedecer y caminar. Nosotros tenemos que decidir enfocarnos. Porque es que la vida, créanme, la vida fuera de Dios no tiene sentido alguno. Porque hay una diferencia. Hay gente que existe y solamente están existiendo. Y tienen su rutina que aparentemente es vida, pero no, créanme, no lo es. Y hay gente que no ha alcanzado la gran cosa en la humanidad o en la sociedad, lo que sea. Sin embargo, están viviendo porque han sometido su vida, han rendido su vida a Dios. Esa es la diferencia que hay entre muchas personas, que unos existen y otros verdaderamente están viviendo. Porque la vida está en Jesucristo, mis amados. La vida está en Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a orar a Dios. Que el Señor nos ayude, de verdad, porque el Señor tiene que ayudarnos
El Espíritu de Dios tiene que guiarnos y dirigirnos para que nosotros podamos responder. Pero yo sé que Dios tiene toda la intencionalidad de que nosotros respondamos al llamado que nos hace. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre de la gloria, Padre eterno. Te doy gracias. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas acá presentes. Señor, están acá, tú los trajiste. Ha sido tu voluntad, mi Dios, que ellos puedan escuchar y recibir este mensaje de parte tuyo, Señor. Que no solamente es para ellos, lo recibo, Padre, para mí también, Señor. Padre, ayúdanos a ser sometidos. Ayúdanos, Padre, a caminar en dirección hacia donde quieres que caminemos. Ayúdanos a reconocer tu soberanía en cada área de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reconocer, Padre, que la vida solo en ti tiene sentido, mi Dios. Padre, ayúdanos a reconocer cuán grande eres, mi Dios, cuán soberano eres, cuán majestuoso eres, Padre. Padre, a reconocer lo infinito de tus bondades. Pero ayúdanos a reconocer que tú siempre estás detrás de nosotros. Siempre estás buscando alcanzar nuestros corazones. Siempre estás trabajando con nosotros, Señor. Siempre nos das la oportunidad de responder o no a tu llamado. Padre, y es mi oración, Señor. Es mi oración que en este día de hoy tú nos ayudes a reconocerte en absolutamente todo, mi Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a reconocer en cada paso, cada decisión que tomamos. Ayúdanos, Padre, a reconocer, mi Dios, que nuestras vidas sin ti no tienen sentido. No hay sentido en el vivir sin tu guianza, sin tu amor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, reconocemos tu grandeza, Señor. Reconocemos que eres grande, mi Dios.